Pues es de relevancia en los primeros días de los temas de académicos y tiene mucha relevancia junto al tema que se vio el día de ayer, que es el de gasto cardíaco. Entonces, la intención de esta sesión, sobre todo para los residentes de primer año, es que esto es lo que se vio en la clase previa, donde básicamente ayer aprendieron a interpretar o a saber de dónde sale esta curva que se está señalando en la flecha roja, que es la curva de gasto cardíaco, y ahorita ya deberían de saber interpretar y de explicar la curva de presión-volumen de ventrículo izquierdo, que eso es lo que se vio ayer. El tema que se va a revisar hoy es que ustedes comprendan y puedan pasar de una gráfica de una sola línea a entender cómo se relaciona la gráfica de retorno venoso junto con el gasto cardíaco. La primer curva, que es la que vieron el día de ayer, que es la roja, ya la revisamos ayer y hoy vamos a revisar de dónde sale o cómo se explica o qué importancia tiene la curva de abajo, que es la curva de retorno venoso. Si alcanzan a ver, hay un punto donde las líneas se cruzan, que ese es el punto, la intersección o el punto de equilibrio, en donde de cierta forma esta gráfica te está diciendo que a tal presión de retorno venoso o a tal grado de retorno venoso hay cierto gasto cardíaco. Esa es como la parte principal y de ahí podemos partir a lo patológico. Entonces, una vez entendiendo esta gráfica, deberíamos de también poder comprender todas las abreviaturas que vienen en las lecturas relacionadas a retorno venoso, porque sabemos que en las gráficas que son a veces muy complicadas de interpretar vienen todas estas abreviaturas. U, que significa flujo, o que en algunos lados lo manejan como gasto cardíaco, presión de llenado sistémico, resistencias venosas, resistencias vasculares, em, volumen con estrés, volumen sin estrés, en fin. Esto se va haciendo cada vez más complejo, pero la idea es partir de lo simple a lo complicado. Entonces, estos son los temas que vamos a ver el día de hoy, que están con base en los objetivos que nos envió el doctor Montaño. Nada más recordar que el doctor Guyton, que es el de los pioneros en fisiología, tiene mucha relevancia en este tema, porque las curvas que vamos a ver al final de la clase se conocen como curvas de Guyton. Y analizando un poco su biografía, yo no sabía que este personaje sufrió poliomielitis y que su sueño de ser cirujano se vio frustrado porque quedó incapacitado. Posterior a eso, se dedicó a la fisiología y ahí, a partir de ahí, sale todo su legado, que es el Tratado de Fisiología de Guyton, ¿no? Enlazando un poco con el tema del día de ayer, el gasto cardíaco, que como sabemos no hay un gasto cardíaco, digamos, de normal, se distribuye de cierta forma en reposo y se distribuye de forma muy diferente en el ejercicio. Nosotros podemos traspolar esto porque tenemos pacientes que están cursando con un estado patológico, con enfermedad, y que de cierta forma el gasto cardíaco se va a comportar como si estuviéramos en un estado hiperdinámico o en la minoría de los pacientes un estado hipodinámico. Entonces, esto es de relevancia para ir traspolando el tema de gasto cardíaco a retorno venoso. Partiendo de qué es el retorno venoso, se define como la cantidad de flujo sanguíneo que vuelve desde las venas hacia la aurícula derecha por minuto. Es decir, todo lo que sale de cavidades izquierdas o de ventrículo izquierdo que se va a la circulación general o a la macrocirculación, regresa a través del sistema venoso a la aurícula derecha. Esa sería una de las definiciones. También podemos encontrar como definición que es el volumen expulsado durante un periodo de tiempo, que debería de ser igual al volumen de sangre que regresa al sistema venoso. Es decir, en condiciones normales en un paciente sano, la misma cantidad de flujo que sale de ventrículo izquierdo debería de retornar a aurícula derecha. Y eso lo trata de explicar en el equilibrio en la gráfica. De tal forma que si nosotros ponemos el gasto cardíaco y el retorno venoso en una balanza en un paciente sano, debería de estar en equilibrio. Y esto se cumple solo en los pacientes que están sanos. En pacientes que nosotros estamos valorando en la terapia intensiva, esto va a ser diferente en la mayoría de los casos.
pero es relevante nosotros entender el estado fisiológico normal para después partir a lo patológico. Entonces, el retorno venoso se maneja como un determinante principal del gasto cardíaco. Ayer nosotros vimos el tema de gasto cardíaco con sus determinantes y hoy nos vamos a enfocar específicamente en uno de esos determinantes que sería la precarga, porque tiene mucho que ver con retorno venoso. Entonces, uno de los objetivos de la clase es ejemplificar o darles a entender que nosotros en terapia intensiva utilizamos el concepto de un circuito cerrado. Un circuito cerrado se refiere a que tenemos un inicio del circuito y un final del circuito y que durante todo su trayecto no tenemos fugas. Y este concepto de circuito cerrado nos va a servir a nosotros ahorita para ver retorno venoso, nos sirve para ver pacientes ventilados y nos sirve para entender de forma general los estados de choque y el monitoreo hemodinámico. Entonces, el concepto de circuito cerrado se va a manejar durante todo este mes. Ahora, al igual que el día de ayer teníamos 4 determinantes o 5 determinantes de gasto cardíaco, el día de hoy tenemos 3 determinantes de retorno venoso. El primero, que es el orden que vamos a seguir para la explicación, es la presión media de llenado sistémico. El segundo determinante, la presión que maneja la aurícula derecha. Y el tercer determinante, la resistencia al flujo sanguíneo, específicamente la resistencia en el lado venoso de la vasculatura. De tal forma que para hacerlo de forma específica, esto se puede representar a través de la siguiente fórmula. Es una de las preguntas que suelen salir en las guardias en los primeros meses. ¿Cuál es la fórmula? ¿Hola? Sí, oiga, ¿me estás preguntando? ¿Está abierto el micrófono, Víctor? No, 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 es que dicen que no se escucha. Se escucha cortado, pero se escucha ahorita bien. Sí, es que aquí también ustedes se escuchan ¿Podrías muy cortados, Doc. El Hola. internet, pero dime que si puedes explicar la diapositiva previa otra vez. Los detalles. ahí esa podría el circuito cerrado? En esa, ¿cómo se podría hacer para que el internet no falle? Es que tengo entendido que la señal de intensidad, A ver. incluso también lo que podemos intentar hacer para Hacerlo. Adelante, Sergio, esa diapositiva. No es. Sergio, Hola, Doc. Nos vamos a No, cambiar no de red. podríamos cambiar ahorita. Espere 30 segundos. Sí. Dile que se espere un momento, que sí van a cambiar. A ver si esa está mejor. ¿Por qué no cambiamos de plataforma de una vez? es que yo no sé cómo, si, cómo predicar en nutrición. Ellos se van a conectar a algún celular y nosotros también. ¿Te puedo compartir? Sí. Cuatro, es cuatro, Hola. ¿Ahí se escucha mejor? Un momentito que necesitamos cambiando de red. ¿Hola? cuatro, Un segundo. 385. Y es que aquí nos prestó internet Julio, entonces debería ya de estar mejor. Adelante, entonces. Sí. ¿Qué me decían de esta gráfica, perdón? Ahí te escuchamos muy poco. Sigue con esa diapositiva.
Ya. Sí, es que dentro de los objetivos de las clases es explicar el concepto de sistema cerrado. El concepto de sistema cerrado nos sirve a nosotros para esta clase, para retorno venoso, nos sirve para ver temas de ventilación y temas de monitoreo hemodinámico. Pero básicamente, ejemplificado a retorno venoso significa que hay un punto de partida, que en este caso debería ser el corazón en la aurícula, el ventrículo izquierdo. El sistema no tiene fugas a través de todo el sistema arterial, venocapilar y venoso, y por último retorna a aurícula derecha. Entonces, un sistema o un sistema cerrado, en este caso de flujo sanguíneo, tiene importancia para poder entender retorno venoso. Y más adelante se puede ejemplificar viendo una fuga, es decir, un choque hipovolémico de cómo se comporta esta gráfica. Pero es eso. De los determinantes, como les comentaba, son estos tres: la presión media de llenado sistémico, la presión en la aurícula derecha y la resistencia al flujo sanguíneo. Pero como esta parte es muy técnica en algún punto, se debe de especificar con una fórmula que es la siguiente. El retorno venoso es igual a la presión media de llenado sistémico menos la presión en la aurícula derecha entre las resistencias al retorno venoso. Esto, como les comentaba, es una de las preguntas que suelen salir en las guardias en los primeros meses y se debe de entender bien para poder explicarlo pues, a la cabecera de los pacientes. De tal forma que una de las leyes o una de los que hemos visto en los años previos es que si no hay una diferencia de presiones entre dos puntos, es decir, si no hay diferencia entre P1 y P2, no hay flujo. Y esto lo vamos a ver más adelante en las fórmulas que se están viendo implícitamente en la clase. Como primer determinante que se va a abordar, vamos a ver las presiones medias de llenado sistémico. Esto tiene relevancia puesto que aquí se está ejemplificando en el video P1, que sería la presión venosa de 8 a 12 milímetros en la periferia, y la P2 o la P de la aurícula derecha que va de 0 a 3. Y esto es de mucha relevancia porque la presión de la aurícula derecha nosotros la podemos estimar a través de la PVC, a través de ultrasonido o a través de algún ecocardiograma que nos estime alguno de los doctores que hacen los estudios. De tal forma que, como comentaba, el sistema es un circuito cerrado y el corazón solo puede expulsar la cantidad de sangre que recibe. Para ponerlo en forma de fórmula, es esto: hasta abajo viene P1 menos P2 sobre resistencia, que sería el determinante del flujo en este caso, los determinantes del retorno venoso: presión de aurícula derecha, presión media de llenado sistémico, resistencia al retorno venoso y la fórmula. Todo esto en un estado fisiológico, en un circuito cerrado que ya vimos que es el sistema cardiovascular. Ahora, ¿de dónde sale o qué es la presión media de llenado sistémica? Bueno, esta presión a nosotros nos la han explicado mucho como cuando el sistema circulatorio sufre un pinzamiento o cortas el flujo sanguíneo normal en dos puntos, la presión media de llenado sistémico es la presión que queda residual cuando no hay flujo sanguíneo. Y hubieron dos formas tradicionales de medir esto a través de la historia de la medicina. La primera es esta, donde se graficó a través de animalitos, ¿cómo es? Les hicieron un paro cardíaco controlado, no había flujo sanguíneo y a través de transductores en el sistema cardiovascular de los animalitos midieron la presión que quedaba residual y al final, a través de este método, la presión de llenado sistémico se estableció de 7 a 9 milímetros de mercurio. Después, otros estudios hicieron este experimento donde no hicieron asistolia controlada, sino que simplemente cortaron el flujo sanguíneo en un punto A y en un punto B y estimaron las presiones que quedaban residuales. Entonces, este es un concepto un poco difícil de entender, pero con la lectura y con la práctica y a la cabecera del paciente se logra entender bien. Lo voy a repetir una vez más. La presión media de llenado sistémico es la presión que queda en el sistema cardiovascular cuando no hay flujo sanguíneo.
Y esto se especifica en esta gráfica que se encuentra en todos los libros y en los artículos. Lo más relevante es la curvatura que está en medio de la gráfica, que es la que está señalada con rojo, donde se ve que iniciando en el lado arterial del sistema cardiovascular hay altas presiones, pero conforme el sistema va avanzando al lado arteriolar y venocapilar, la presión va bajando. Y por último, cuando cruzamos al lado venoso, ya prácticamente las presiones son muy bajitas hasta llegar a la línea punteada que ejemplifica la presión media de llenado sistémico, que a conveniencia lo manejamos y lo manejan en todos los textos como 7. Sabemos que hay un rango, pero casi todos te lo manejan como 7 milímetros de mercurio. Entonces, una vez pasado este concepto poco difícil de entender de presión media de llenado sistémico, pasamos a cosas que a lo mejor estamos más familiarizados, presión de aurícula derecha. Y aquí deberíamos hacernos una pregunta: ¿cómo se llena o qué hace o por qué mecanismos hay sangre regresando a la aurícula? ¿O cómo se llena la aurícula? Y aquí entran los conceptos que en su momento también son pregunta de guardia o pregunta de entrega de guardia: ¿qué es volumen con estrés y qué es volumen sin estrés? La respuesta clásica sería: volumen sin estrés es el volumen que no genera un aumento en la presión transmural del sistema veno-arterial. Y el volumen con estrés es aquel volumen que sí genera una presión transmural. Pero para ponerlo en palabras más sencillas, básicamente, el volumen sin estrés no tiene injerencia en la presión arterial o en el llenado, y el volumen con estrés sí lo tiene. Y este es el ejemplo, pues práctico. Vemos que tenemos de un lado la aurícula derecha y en el otro lado el reservorio venoso. Aquí vale la pena hacer una acotación, ya que toda la sangre que tenemos en el sistema venoarterial, del 100% de la sangre, 70% está en el lado venoso, 30% está en el lado arterial. Y básicamente de todo eso sigue la misma regla. El volumen sin estrés es un 70% de toda la sangre y el volumen con estrés solo es el 30%. Si hablamos como intensivistas, pues básicamente a nosotros nos gusta manejar el volumen con estrés. Nosotros deberíamos de poder dominar el volumen con estrés y manejarlo a nuestra conveniencia para el paciente que tenemos delante. Y en rojo están algunos determinantes del retorno venoso: la presión media de llenado sistémico, que ya vimos que es 7, BS, que sería volumen con estrés, y BO, que sería volumen sin estrés. Por eso les comentaba que si no estamos familiarizados con las abreviaturas, es muy difícil entender este tipo de gráficas porque hay que leer mucho para poder entender una gráfica que en teoría parece sencilla, pero no lo es. Poniendo en texto qué es volumen con estrés y volumen sin estrés, el B0 o volumen sin estrés es el volumen requerido para llenar un vaso sanguíneo sin aumentar su presión, sin aumentar la presión transmural. Y el volumen con estrés es el volumen requerido para generar un aumento de la presión, hacer distensión elástica y darle aumento de la presión transmural al vaso. Siempre y cuando vamos a meter otra cosa aquí, que es la complianza de la pared. Sabemos que no es lo mismo la salud o la compliance de un sistema cardiovascular de una persona de 90 años a alguien de 20 años. Entonces, esto también lo debemos de tener en cuenta a la hora de estar abordando a los pacientes. De forma pues más resumida o en un mapa mental, el volumen estresado es el que está sujeto a la presión y participa de forma activa en la circulación. Y el volumen sin estrés no genera presión y es un volumen de reserva, que si nosotros sabemos utilizarlo, podemos hacer que el volumen sin estrés del paciente se convierta en volumen estresado a través de maniobras que nosotros hacemos en la terapia intensiva. Presión de aurícula derecha. Esta es una de las gráficas que es difícil de entender. En el eje horizontal vamos a tener la presión de la aurícula derecha y en el eje vertical tenemos el retorno venoso o el gasto cardíaco. Y lo quise ejemplificar con flechas, porque si ponen atención a las flechas rojas, la presión en la aurícula derecha de 0
te genera un gasto cardíaco de 5. Es decir, no hay presión que se oponga en la aurícula derecha para los 5 litros que en teoría expulsa el ventrículo derecho. Entonces, cuando estás en equilibrio, si 5 litros expulsa el ventrículo izquierdo, 5 litros regresan a la aurícula derecha en condiciones normales. Pero esta curva de presión de aurícula derecha se complica cuando, por ejemplo, la presión de la aurícula derecha alcanza la presión de llenado sistémica. Si la presión en la aurícula derecha es igual a 7 o más, cuando la presión de llenado sistémica es de 7, no hay flujo, porque más 7 y menos 7 es cero. Entonces, en ese momento no hay flujo sanguíneo, pues obviamente no hay gasto cardíaco y el paciente estaría en paro. Ahora, ese es uno de los lados negativos de esta curva. En las flechas amarillas, una de las preguntas que deberían hacerse es por qué esta pendiente o la curva roja no sigue un trayecto lineal hacia arriba, sino que tiene una meseta. Esto se explica porque los vasos sanguíneos, vena cava superior, vena cava inferior, que llegan a la aurícula derecha, están dentro de una caja torácica. Y la caja torácica, cuando ustedes inspiran, la presión se hace negativa. Y cuando esa presión se hace muy negativa, la vena cava inferior y la vena cava superior se colapsan. Entonces, esto ejemplifica por qué hay esta zona de meseta en esta curva y por qué el gasto cardíaco o la curva no sigue una relación o un trayecto lineal. Difícil de entender, es nada más sentarse y razonar esta gráfica, pero se explica de esa forma. ¿Entienden? Sí, lo que es la presión de cierre. Hola. Sí, no se entienden a qué se refiere eso, la presión de cierre, o sea, porque, como bien dices, para que haya un flujo, pues tiene que haber cierta presión dentro del vaso, pero si el vaso está ocluido, que es una presión muy negativa, que utilizan una manguera, que la colapsa, no va a haber flujo, por más negativa que sea la otra presión, ¿no? Que es como cuando tratan de, o sea, cuando se colapsa una manguera y tratan de succionar o que succionen con todas sus fuerzas, ya está colapsada, no va a haber flujo. Pero como dices tú, pues tienen que estudiarlo y entenderlo, pero sí, traten de visualizarlo, porque la explicación sí está muy desmenuzada. Ok, pues está bien, pues. Pues aquí iba a hacer varias preguntas, Perdón, pero por temas Sergio. de internet ya, mejor no. Ahora, algo que no está en el temario del mes y que creo que es relevante entender y que se relaciona con mi tema es la curva de PVC. Entonces decidí meterla, la verdad es que no estaba dentro de mis objetivos, pero es relevante porque en mi R1 esto fue de los primeros temas que se vieron en el mes. Entonces, la curva de PVC es la que ven en la pantalla. Básicamente tiene tres ascensos, que es las letras A, C, B, y tiene dos descensos, que es la X y la Y. Esto lo van a ver cuando vean catéter de Swan-Ganz. Y aquí en Santa Fe, que tenemos Swan-Ganz más o menos regularmente, se ve más seguido. ¿Qué significa? La A, sístole auricular. La C, presión generada por el cierre de la válvula auriculoventricular y el abombamiento de la misma. La X, liberación de la presión por eyección ventricular. La B, la diástole auricular y la Y, apertura de la válvula AB. Si yo fuera uno, le tomaría foto a esto porque no se encuentra tan fácil en los artículos. Ahora, cuando nosotros lo vemos en la vida real, se ve así en el monitor. Y la verdad es que es de los conceptos que son difíciles de leer, difíciles de entender. Y cuando los quieres ver en la vida real, no se ven como en el libro. Esto es de uno de los monitores de uno de los pacientes que tuvimos aquí. Y también curva de PVC, debemos de entender o de aprender los estados patológicos que cambian la morfología de esta curva. Por último, las resistencias al retorno venoso es esto. ¿Qué se opone al flujo sanguíneo? De ley debe de haber algo que se oponga a la circulación sistémica y esto es
la resistencia arteriolar y la demanda metabólica. Según el estado hemodinámico del paciente, podemos tener más resistencias, como en un choque hipovolémico, o menos resistencias, como en un choque séptico. Y a partir de aquí, las curvas que se tienen que explicar en todos los estados patológicos a la cabecera del paciente, ¿no? Aparte, también juega un papel importante el sistema nervioso simpático, el sistema de las válvulas, de las venas de los pacientes. Pacientes añosos que tienen varices por todos lados, pues su sistema valvular no está adecuadamente y son más propensos a hacer éstasis sanguínea, a coagularse y a tener disminución o dificultad en el retorno venoso. Si aunado a eso están acostados 24/7, pues el gasto cardíaco está dificultado por el mismo estado patológico basal del paciente. Estas gráficas que ya se empiezan a complicar, que aquí es donde supongo que todo el mundo se va a perder, es la resistencia al flujo sanguíneo. Si vemos en la gráfica de la derecha, vemos una curva con resistencias normales, curva donde tenemos la mitad de las resistencias, puede haber vasodilatación sistémica, y curvas donde tenemos resistencias aumentadas y cómo esto afecta el gasto cardíaco, haciendo que la curva se vaya hacia la derecha o hacia la izquierda. Por el lado contrario, en la gráfica de la derecha tenemos, si nosotros aumentamos la presión media de llenado sistémico, si nosotros aumentamos las resistencias, vamos a tener diferentes efectos en el gasto cardíaco. Estos son conceptos teóricos de cómo funciona el retorno venoso en nuestro sistema. Ahora, ¿para qué es todo esto? O sea, ¿cuál sería la aplicación de yo clavarme 5 horas leyendo retorno venoso para poder explicar una gráfica? Es esto. Cuando tú le estás a la cabecera del paciente e indicas a enfermería, ¿sabes qué? Pásale 2 frascos de albúmina, o pásale 150 mililitros de solución base, o súbele la solución base. Nosotros pasamos de un retorno venoso y de un volumen estresado basal a tener un aumento en el volumen con estrés. Por eso, para hacer la aplicación clínica debemos de entender bien los conceptos de retorno venoso, volumen con estrés, sin estrés, resistencias, presión media de llenado sistémico y todo lo demás. Partimos de que tenemos un estado basal con un retorno venoso de 5 litros y un volumen con estrés adecuado, pero si nosotros le damos un bolo de líquidos al paciente, vamos a tener un volumen con estrés más alto y por lo tanto vamos a tener un aumento del gasto cardíaco. De nueva cuenta, retorno venoso se entiende junto a gasto cardíaco. La otra cuestión más relevante, si entiendes retorno venoso, es qué efecto tienen mis vasopresores en el retorno venoso. Básicamente, al momento nosotros de intentar poner norepinefrina, epinefrina, dopamina, vasopresina, dobutamina al paciente, lo que queremos hacer es que el volumen sin estrés hacerlo volumen con estrés, en lo que lo reanimamos, en lo que se transfunde, en lo que le quitamos la sepsis, hacer ese volumen que no está participando en la presión arterial, que sí me haga efecto en la presión arterial. Y esto se explica a través de las curvas de Guyton. Hola, dígame. No, estamos escuchando, nadie comentó nada. Ah, es que sonó alguien allá. Ok. Entonces, al final de cuentas, esto se explica a través de esta gráfica de cómo nosotros podemos hacer que la vasoconstricción juegue a nuestro favor, a favor del paciente, en lo que nosotros tratamos la causa que lo llevó a la condición patológica del paciente. De tal forma que al final nosotros deberíamos de poder integrar, entender y saber explicar esta imagen donde básicamente tenemos la macrocirculación o la circulación mayor y la circulación menor. Tenemos los conceptos de volumen con estrés, volumen sin estrés, presión media de llenado sistémico, presión de la aurícula derecha y gasto cardíaco. Una vez familiarizándonos con este diagrama, va a ser más fácil para nosotros entender cómo nuestras intervenciones están ayudando al paciente.
Y podemos pasar a cosas patológicas, como de una curva de gasto cardíaco normal se modifica en estados como la hipovolemia. Y la siguiente gráfica, que es sacado de One Pager, te explica cómo una curva que en este momento les estoy mostrando la curva normal, donde el gasto cardíaco es normal, y la gráfica naranja es con el ejercicio. Esta Vale. gráfica se modifica. Hola. No fui yo, fui Esta gráfica se modifica, por ejemplo, en choques obstructivos, donde se ejemplifica que la curva hay disminución del gasto cardíaco y en aumento de las resistencias. Entonces, esto deberíamos de poder explicárnoslo a nosotros mismos si viéramos esta gráfica, pues digamos, en un examen, ¿no? Como sucedió con la doctora Andy en el R1 de nosotros. Choque distributivo, como sepsis, ¿qué es lo que pasa? Hay disminución de las resistencias vasculares sistémicas y en alguna fase hay aumento del gasto cardíaco y es lo que se está viendo en la gráfica. Pero si no entiendes retorno venoso, va a ser muy complicado que entiendas por qué sufrió el cambio. Y por último, choque hipovolémico, que es como la más sencilla de entender. En el choque hipovolémico, la respuesta normal es que el gasto cardíaco se intente preservar por un aumento de las resistencias por vasoconstricción o venoconstricción, ¿no? Esto es como lo bonito o lo fácil o para explicar cómo el retorno venoso se puede entender en los distintos estados de choque. Ahora, por ejemplo, bueno, a través de todo el del retorno venoso se vieron estas leyes, que si bien no fueron mencionadas como tal, sí se tienen, o sea, debemos de saber que las vimos y que están presentes y que nos sirven para explicar cómo la ley de Ohm, la ley de Laplace o la de Poiseuille nos explican cómo se mueve o cómo debe ser el flujo, cómo el radio del vaso o el calibre del vaso afecta el gasto cardíaco y también cómo el corazón se adapta a un bolo de líquidos a través de la ley de Frank-Starling, ¿no? No voy a ahondar en esto para no hacerlo más pesado, pero que sepan que todo esto se vio a través de la presentación. Ahora, por último, le voy a pedir al único R2 que está aquí no de posguardia, que nos ayude, por ejemplo, con esta gráfica, porque esto se complica. O sea, al final de cuentas, cuando nos ponen este tipo de gráficas, no sabemos muy bien por dónde empezar. Pero, por ejemplo, Lalito, si estuvieras de frente de Gaiton y quisieras ponerlo orgulloso, ¿qué entiendes de esta gráfica o cómo te la explicarías a ti mismo? Pero entendiendo el tema ahorita de la clase, yo me ubicaría primero en mi eje de las X y mi eje de las Y, ¿no? Mi eje de las X te va a evaluar o te va a representar la presión de la aurícula y el eje de las Y te va a representar el retorno venoso, ¿no? Una vez que sabemos esto, vamos a ver la presión precisamente de la aurícula derecha si está incrementada o está disminuida en los diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, en la primera gráfica donde nos habla de normalidad. Ay, déjame ver, no tenemos señalador, ¿verdad? Bueno, donde nos habla de normalidad, vamos a ver que ahí la presión de la aurícula, digamos que se encuentra pues dentro de lo normal, entre 0 y 5, y el retorno venoso va a estar aquí igual en su normalidad, ¿no? Entonces sería la gráfica, la primerita que vemos hasta arriba, donde dice normal. Y el punto de intersección es precisamente donde tanto la presión de la aurícula junto con los componentes del retorno venoso se encuentran en equilibrio y nos van a dar un gasto cardíaco normal o normal para el paciente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy ante por ejemplo, aquí un choque hipovolémico, que sería la que está hasta abajo, en donde, no, perdón, un choque obstructivo, un choque obstructivo donde yo tengo disminuida la contractilidad, que es mi gráfica donde está la letra F, ¿no? Entonces, como está ahí disminuida la contractilidad, va a estar disminuido el retorno venoso, el gasto cardíaco, pero ¿qué va a pasar con mi presión de la aurícula? Pues va a estar incrementado porque va a haber algo que está obstruyendo ahí, ¿no?
Entonces, la siguiente gráfica es la gráfica E, que es la de en medio donde lo podemos ver. Aquí, ¿qué está ocurriendo? Mi presión de la aurícula derecha está normal. Aquí no tenemos ninguna alteración, o si quieren verlo discretamente incrementado, pero ¿qué pasa con el retorno venoso? El retorno venoso está disminuyendo. ¿Por qué? A lo mejor aquí podemos estar representando un choque hipovolémico en donde el volumen está disminuido, o también puede ser un choque distributivo donde también el volumen se encuentra disminuido, ¿no? Y cómo intenta compensar esto precisamente es incrementando, pues, en el choque distributivo, incrementando las resistencias de manera, pues, insuficiente, llamémoslo, porque pues ya estamos ante una vasodilatación o venodilatación sistémica, ¿no? Y no sé, ¿sí? Como que el segundo ejemplo no estuvo tan bien, pero el primero muy bien, Lalito, muchas gracias. A manera de conclusiones, el tema de ayer y el tema de hoy son muy, o sea, se tienen que entender en conjunto, porque si no hay retorno venoso, no hay gasto cardíaco, y si no hay gasto cardíaco, no hay retorno venoso, con sus bemoles. Del tema de ayer, precarga, poscarga, contractilidad, frecuencia cardíaca y lucitropismo, el día de hoy solo nos enfocamos a precarga, cómo se llena el corazón. Vimos como extra la curva de PVC con sus ascensos y sus descensos, que se debe de ver en el tema de catéter de arteria pulmonar. Intenté explicarles la aplicación clínica a través de cómo los vasopresores y los retos de líquidos influyen en estas gráficas y leyes implícitas que vimos, Laplace, Poiseuille, curvas de Guyton, Frank Starling. Entonces, creo que con eso abarcamos el tema y los objetivos. No sé si allá tengan algún comentario o aquí alguien que quiera comentar algo. No es en la arteria pulmonar, es en la pulmonar.